acuerdo con la Comunidad de Madrid, pero tenemos que tener los pies en el suelo, y la obra de duplicación de la carretera en ningún caso contemplaba el carril bici, por mucho que desde este ayuntamiento llevemos muchos años pidiéndolo. A la señora Ciprián, su intervención me ha dejado muy descolocada, señora Ciprián. Habla de presupuestos muy elevados, si se han pedido varios presupuestos, si hay sinergias entre los proveedores. El expediente que hoy traemos aquí, que yo creo que ya todos más o menos deberíamos conocer, es que las obras, quien se encarga de sacar las licitaciones y demás, es la propia Comunidad de Madrid, con lo cual muy difícilmente nosotros, que ni siquiera vamos a sacar la licitación, vamos a poder establecer sinergias entre ningún proveedor, como también le contesté ya en el pleno anterior al señor Fernández, cuando habló de que si los parques y los jardines lo iban a hacer jardineros del municipio, pues que a lo mejor cambiaba el sentido de su voto. Y ya le dije que eso era algo que evidentemente nosotros ni ninguna administración pública puede garantizar, pero que incluso es totalmente ajena a la tramitación a nuestro ayuntamiento en ese sentido. Y los costes de las cosas son los que son. También es cierto que, bueno, pues hoy en día es una situación complicada para muchas empresas y muchas veces pues van al límite y ofertan bajas significativas. Ya veremos por dónde sale, pero inicialmente el coste que se ha estimado de estos proyectos es el que figura en el expediente. Al señor Cobo, pues ¿qué quiere que le diga? Usted conoce el plan Prisma, pues yo creo que muy bien, llevo hablando de esto desde hace muchos años en este salón de plenos. Y aquí sabe que las opiniones de los ayuntamientos pues son muy diversas. Hay ayuntamientos que hacen un centro de salud, ayuntamientos que hacen una escuela infantil, y cada ayuntamiento valora su situación. Nosotros en su momento, y ya dimos las explicaciones oportunas, entendíamos que apostar por seguridad era nuestra necesidad más urgente, sobre todo teniendo en cuenta otras soluciones que entendíamos que se iban a poder poner en marcha para el tema de deportes y demás. Transcurrido el tiempo, como rectificar, pues entendemos qué es lo que hay que hacer cuando vemos que las cosas no han ido por el derrotero que nosotros pensábamos, es algo que no nos... entendemos que tenemos que hacerlo, no nos mantenemos en nuestras creces y vemos que se puede tomar una decisión mejor. Y desde luego no le voy a aceptar en absoluto que no hayamos hecho nada nosotros en 5 años. Perdone que le diga, señor Cobo, que es que usted lo sabe, que es lo más curioso de todo. Quien inicie, quien decide estos proyectos y por dónde va priorizando y por qué municipios empieza, es la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos presentado en tiempo y forma siempre nuestros proyectos. O sea, que no venga aquí diciendo que es que nosotros no hemos hecho nada en 5 años. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era proponer las actuaciones que entendíamos de interés a la Comunidad de Madrid. Y cuando hemos considerado que había que cambiar la actuación porque no se había iniciado y estábamos a tiempo de hacerlo, pues es la decisión que también hemos tomado. Y tengo que decirle que habla de que hacer las calles, que sería una mejor opción. Pues tengo que decirle, es que hacer parques y jardines también nos va a posibilitar tener unos parques y jardines mantenidos con un ahorro significativo de agua. Y ese es lo que les explicó la señora Sánchez en plenos anteriores. No solo de agua, sino también en el coste de mantenimiento. Por lo cual, creo que ahí compartimos parte de su objetivo, al menos. Y señora Marván, no venga aquí diciendo mentiras a este pleno. Mentiras, sí, señora Marván. O no se ha leído bien el expediente, por mucho que no se ha leído antes unas cuantas cifras, o los vecinos de Las Vegas no van a tener mayores subidas, porque precisamente las tasas de vehículos afectan a todos los vecinos por igual, y en lo referente a las tasas de basuras, pues el incremento es menor. Es mayor el incremento en el casco urbano que en los vecinos de las urbanizaciones. No tengo más que decir. Gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba por 9 votos a favor, 1 voto en contra y 7 abstenciones. Gracias.
Hay dos mociones del Grupo Socialista que le doy la palabra para que responda la que quiera de las dos. En primer lugar, la que... tiene la... Muchas gracias, presidente. Voy a leerlo. El agravamiento de la crisis económica que sufren España y Europa no justifica el desmantelamiento de nuestro actual sistema educativo con la plena escolarización gratuita y universal, igualitaria y no sexista. La educación, tal y como la hemos concebido en nuestra democracia, es motor de igualdad y progreso. Un sistema educativo que hoy corre el riesgo de desaparecer ante los ataques que sufre por parte de los gobiernos de España y de Madrid. La educación en la Comunidad de Madrid ya no se asienta bajo el principio de la igualdad de oportunidades, porque la política educativa del gobierno no se ha dirigido a reforzar la calidad del sistema público educativo como principal eje de cohesión social de nuestra región. En el periodo 2003-2010, último con datos oficiales, en España se ha reducido de media 3,2 puntos el abandono escolar. En ese mismo periodo, en Madrid, solo se redujo 0,3 puntos, muy lejos de la media nacional. Actualmente hay en torno a 2.600 profesores y maestros menos en las aulas madrileñas de los que finalizaron el curso escolar 2010-2011, aunque el alumnado ha aumentado, con especial incidencia en la educación primaria. La gravedad de la situación se ha incrementado con el aumento de las tasas universitarias y de las cuotas mensuales de la educación infantil, la puesta en marcha del copago educativo para el acceso a la FP de grado superior y la práctica desaparición del sistema de becas de libro de texto y comedor. Las consecuencias son inevitables y muy graves. Miles de alumnos no podrán acceder a la universidad o no continuarán en ella por no poder pagar el precio de la matrícula. Un 30% de las familias han renunciado a su plaza en una escuela infantil por la imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas mensuales y miles de familias sufren la supresión de las becas para el comedor escolar y los libros de texto que han venido disfrutando y que ahora más que nunca necesitan. Por otra parte, el Gobierno de España ha impuesto a las familias españolas una subida de 17 puntos del IVA que afecta al material escolar, lo que convierte a España en uno de los países de la Unión Europea con el IVA más alto por este concepto. Las familias españolas van a pagar por el material escolar de sus hijos el doble de IVA que una familia italiana, el triple que una familia alemana o 4 veces más que una familia francesa por el mismo concepto. La UNESCO considera que la gratuidad del material escolar básico debe ser considerado como el corolario natural y necesario de la obligación escolar y que éste engloba tanto el material colectivo de enseñanza como el material de uso individual y que en todo caso el Estado debe trabajar directamente o subvencionando a las entidades regionales o locales los programas destinados a este fin. Por todo lo cual, el Grupo Municipal Socialista PSOE, y en su nombre la portavoz del mismo, formula la anterior moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a mantener los precios del comedor escolar fijados para el curso 2011-2012. Elaborar un plan urgente de gratuidad de los libros de texto para familias con rentas bajas y familias afectadas por el desempleo y poner en marcha un programa de implantación progresiva en centros de titularidad pública para la gratuidad de libros de texto y material escolar en 2015, que abarque todas las etapas de la educación obligatoria. La gratuidad de las tasas de educación infantil para las familias con renta per cápita de hasta 5.485 euros, así como la congelación de las mismas respecto al curso 2011-2012 para las familias con renta per cápita de entre 5.485 y 7.440 euros. Las tasas para familias con renta per cápita entre 7.440 euros y 25.000 euros se incrementarán según el IPC. Suprimir la nueva tasa para la FP de grado superior. Habilitar las plazas necesarias para atender la demanda actual en los ciclos de FP de grado medio y superior. Limitar la subida de las tasas universitarias de grados y másteres y las de las escuelas oficiales de idiomas y los conservatorios de música a la variación del IPC. Recuperar la plantilla docente de primaria y secundaria que finalizó el curso 2010-2011. Elaborar un plan que contenga medidas para la reducción del abandono escolar en nuestra región. Eliminar en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 2013 los conciertos educativos a centros que segreguen niños y niñas. Eliminar las deducciones fiscales que de manera mayoritaria reciben familias con altas rentas por escolarizar a sus hijos en la escuela de titularidad privada. 2. Instar al Gobierno de España a anular las subidas del tipo impositivo del IVA prevista en el Real Decreto Ley 20/2012 referidas a material escolar. Gracias. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor?
Gracias. Se aprueba por unanimidad. Bueno, ya he hecho su exposición. Señor Fernández. Señora Kirvian. Aunque me parece buenas medidas la que propone el grupo municipal, como es correspondencia o es una competencia de la Comunidad de Madrid y nosotros desde aquí poco podemos hacer, aunque sea instar, me voy a abstener porque prefiero centrarme en los problemas municipales. Gracias, señor Fernández. Sí, muchas gracias. Siguiendo la línea de los años anteriores, todas aquellas cuestiones que no tengan que ver directamente con el municipio, yo me voy a abstener y no las voy a debatir, porque si en los acuerdos a adoptar que se instala la Comunidad de Madrid estuviéramos hablando de los colegios públicos y del instituto de aquí del municipio, tal vez mi argumentación y mi propuesta iría en otro sentido. Muchas gracias. Gracias. Señor Cobo. Pues por una razón diferente de la que dicen los compañeros no escritos, yo sí que voy a respaldar la moción, porque es verdad que al final los recortes tienen rostro humano. Es que hay niños y niñas de Villanueva del Pardillo que tenían becas de libros y becas de comedor que no las van a tener. Hay alumnos y alumnas que pagan más tasas y algunos no van a poder ir a la universidad ni van a poder estudiar porque han subido mucho las tasas, y esos son personas que viven aquí, que viven en otros sitios y que están afectadas por decisiones que ha tomado el gobierno de la Comunidad de Madrid. A mí lo único que he hecho en falta en la moción es que si queremos defender verdaderamente la educación pública, pues habría que potenciar la educación pública y no, por supuesto, desde luego no incrementar las tasas ni disminuir las becas, ni acabar con las enseñanzas artísticas, ni poner todas estas dificultades que ha enumerado la moción, pero habría que, si hay pocos recursos, pues replantearse lo de los conciertos, no solamente en los colegios que segregan, sino en todos, y potenciar una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Pero aún con esta objeción, yo voy a apoyar la moción que plantea el Partido Socialista. Gracias, señor Sanz. Gracias. Pues nosotros hemos defendido y seguiremos defendiendo que esta casa sí se empieza por el tejado. Es decir, los recortes que viene realizando el Gobierno de la Nación, que por cierto ya comenzó el anterior, deberían haberse comenzado por arriba, adelgazando sustancialmente las estructuras de las administraciones, eliminando duplicidad de gastos superfluos y subvenciones a diestro y siniestro, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones, inyecciones al sistema financiero y un largo etcétera que sería casi interminable de enumerar. Por tanto, puesto que entendemos sí hay de dónde recortar antes de tomar medidas drásticas contra la sanidad y la educación, vamos a apoyar las dos mociones presentadas hoy por el Grupo Municipal del PSOE, puesto que la siguiente viene en sanidad. Por tanto, nuestra exposición valdrá para las dos. Gracias. Gracias, señora Manuel. Nuestro grupo, cuando habla en una moción de recuperar trabajadores, de bajar tasas universitarias, de escuela pública, de formación profesional, de comedores, efectivamente, detrás de todas estas circunstancias hay unas caras, hay sobre todo niños, pero también hay gente que necesita un desarrollo profesional y por lo tanto la vamos a apoyar. Muchas gracias. Gracias, señora Soto. Bien, pues la verdad es que la moción del Grupo Socialista es bastante amplia y me daría margen a tratar de explicarles y aclararles muchos datos. Sí que quiero decirle, por ejemplo, al señor Cobo, que habla de que había alumnos que antes tenían becas y ahora no las tienen. Yo quiero recordarle que una de las medidas que se pusieron en marcha pues eran las becas de libros para familias numerosas independientemente del nivel de renta que tuvieran. Creo que hay circunstancias como esas que no se justifican en absoluto que se mantengan. De hecho, el propio Partido Popular ya el año pasado no las puso en marcha. No voy a volver a insistir en la situación económica que tenemos todas las administraciones, creo que lo conocemos y lo compartimos. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho, con la propuesta que hacía también UPyD, que va en la línea con lo que
con lo que está haciendo el Partido Popular, en la que bueno, pues se recortan cada vez más, y han salido pues, hace breves días los datos exactos sobre el presupuesto para el ejercicio 2013, de una reducción, creo que recordar que era de un 40% a partidos políticos, reducción que se suma a los importes que en años anteriores se han venido también reduciendo, asociaciones, creo que cada vez pues sí que es cierto que se gasta más en aquello que entendemos todos que es prioritario y necesario, que es el gasto social. Y si no me falla la memoria, estamos en un 63% de gasto social y presupuesto, lo cual es una cifra verdaderamente alta. Pero también tenemos que tener en cuenta que las reformas que está llevando a cabo el Partido Popular, y así lo entendemos este equipo de gobierno, son reformas necesarias para combatir el fracaso escolar. Y bueno, pues el paro juvenil, que ha sido uno de los más importantes que existen al menos en Europa y prácticamente en todo el mundo. Estas medidas pues, van orientadas a que en colaboración con las comunidades autónomas pues, se destinen más de 1.300 millones de euros al Plan Nacional de Empleo de 2012 destinado a jóvenes, pero mucho más importantes son las medidas que se están llevando a cabo pues, para, por ejemplo, acabar con el abandono escolar, como implantar la formación dual para acercar las empresas a las aulas y facilitar la formación profesional de los alumnos, orientar a los alumnos acerca, desde tercero de la ESO, incluso más pronto de lo que se viene haciendo para que tomen rumbo hacia lo que va a ser su desempeño profesional. Respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista, pues hablaba también de que hay menos maestros. Bueno, pues a todo esto nosotros tenemos que decir que sí que es cierto que en algunos casos, por ejemplo, bajas de profesorado, pues es el propio profesorado dentro de su jornada laboral y las horas de dedicación que tiene, los que en algunos casos sustituirán las bajas. Pero esto seguimos siendo, pese a estas medidas que se están poniendo en marcha de ahorro, de los países que mayor ratio de profesor por alumno tiene. Países me refiero dentro de lo que es Europa. No estamos de acuerdo en absoluto de que la igualdad de oportunidades, como dice la moción del PSOE, se esté recortando. Al revés, si algo dice el Partido Popular es que ningún chico se quedará atrás porque no tenga recursos para seguir estudiando. Se incrementan en 23 millones de euros las becas destinadas a la educación. Creo que también convendría saber, cuando hablamos de las tasas de las escuelas infantiles, que las familias están aportando, evidentemente, pues desde plazas de gratuidad para ciertas condiciones muy excepcionales, pero lo que son las tasas que abonan las familias, pues están aportando desde un 25% hasta un 43% en el caso de las rentas familiares superiores a los 25.000 euros per cápita. Es decir, una familia de 3 miembros pues tendría unos ingresos anuales de 75.000 euros. En ese caso estarían abonando un 43% del coste de la plaza de educación infantil. En el resto de los casos, pues ya les digo, es un 25%, un 30% o un 35% según la renta económica que tengan. Igual podríamos comentar, si nos referimos a las tasas de formación profesional, donde el alumno está pagando el 5,5% del valor de sus estudios. La Comunidad de Madrid subvenciona, por tanto, el 94,5% del coste del curso. En las escuelas de idiomas, pues cierto es que ha habido también un incremento en las tasas, pero los alumnos no pagan más allá del 45% del coste de esta educación y se han mantenido todos los idiomas que se venían impartiendo, incluso aquellos que han sido menos demandados. Mientras haya una demanda mínima que justifique su existencia, se llevará a cabo. Y respecto a las universidades, pues hemos de decir exactamente igual. Creo que hay que debatir más con datos que con eslogan. El alumno que paga la primera matrícula está abonando el 22% del coste real de sus estudios universitarios.
en la segunda matrícula el 40%, y solamente a partir de la tercera pues ya se abona el 50% o el 75%. Lo cual, bueno, pues también hemos de considerar que los suspensos universitarios, pues a todos los contribuyentes, nos cuestan 585 millones de euros al año. En definitiva, y con tal de no alargarme más, algo que por la intervención del Grupo Socialista luego quieran que les precise algún otro dato, no estamos de acuerdo en absoluto con la moción que plantea el Grupo Socialista. Creemos que se está reforzando la calidad del sistema público, porque la calidad no está muchas veces en las ratios que tenemos, seguimos teniendo que ser todos ratios inferiores a países como Alemania o como Estados Unidos, sino en trabajar más y mejor. Insisto en la igualdad de oportunidades, en el incremento de los presupuestos orientados a becas. Tengo que reconocerles que este año, efectivamente, con el cambio del sistema de las becas de libros, pues hay familias que años anteriores han tenido beca y quizá en este año pues evidentemente les va a costar un esfuerzo, pero también en la medida en la que se recupera el sistema anterior que había, en el cual eran libros de préstamo que los centros educativos tienen un fondo para que se pongan en funcionamiento durante al menos 4 años, pues va a permitir que se pueda llegar a más alumnos con estas becas. Básicamente es esto. Después de la intervención de la señora García, quiere que puntualice algo más, lo haremos. Gracias, señora García. Muchas gracias. Bueno, primero una puntualización. La señora Soto ha aludido a un gasto social de un 63%. Bueno, sí, un 63% después de descontar los pagos que se hacen a los bancos. No nos olvidemos de eso. Por lo que queda, sí, destinamos el 63% a gasto social, pero antes hemos pagado a los bancos. Eso por un lado. Por otra parte, la señora Soto me está hablando constantemente de los costes de la educación, pero es que los costes de la educación no es un gasto, es una inversión. Es una inversión en el futuro del país. No estamos en absoluto de acuerdo en que esto se mercantilice. No se puede mercantilizar la educación de nuestros hijos. Ellos son los que van a crear la España del futuro. Si no les formamos ahora, ¿qué va a ser de este país dentro de la próxima generación? Es posible que ustedes piensen que tener que pagar 250 euros para matricularse en un grado superior de formación profesional no discrimina. Nosotros creemos que sí. Hay personas que no pueden afrontar este gasto. Es imposible, tienen que cobrar. Y no pueden pagar 250 euros para que sus hijos se formen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Perder todo ese capital humano? No se van a formar porque no pueden pagar, porque sus padres o les daban de comer o les formaban. Esto es una locura, es un despropósito. Nosotros no entendemos cómo pueden ustedes defender que hay igualdad de oportunidades cuando se están incrementando los gastos en educación. En educación, porque si fuese en aprender a bailar jotas, pues a lo mejor podríamos hablar, pero en educación, que es, repito, el futuro de este país, no lo entendemos.